Vamos a grabar. Ya está. Entonces, en la práctica del día de hoy, ¿sí? Nos mencionan lo siguiente, ¿no? Nos hablan de continuidad de funciones, ¿sí? En este caso, y nos hablan de algunos ejercicios, ¿no? Entonces, veamos acá. Primero, recordar y ojo, ¿sí? Ojo, muy importante, chicos, ¿sí? Es que si yo tengo límite de f de g de x, cuando x tiende a x sub 0, eso en general es diferente de él. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, eso no es verdad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con él, chicos, ¿sí? Cuidado, ¿no? Porque el alumno lo aplica por aplicar. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, para que eso se cumpla, para que se cumpla, para que sea posible la igualdad, posible la igualdad, debe ocurrir que la función f es continua, ¿no? Eso debe ocurrir, que la función f sea continua. Cuando si f es continua, recién pues, se va a cumplir igualdad, ¿no? Sí, se cumplir igualdad. Entonces, mucho cuidado con él, ¿sí? Mucho cuidado con esas expresiones, ¿no? Entonces, a veces asumimos que eso es verdad, ¿no? Sí, eso no es cierto, ¿no? El alumno muchas veces lo aplica por aplicar. Entonces, en el examen, si tú no justificas la continuidad de f, entonces no va a tener sentido, ¿no? Sí, no va a tener sentido tu pregunta porque le falta condiciones para aplicar, ¿no? Y en los exámenes justamente las condiciones son vitales, pues, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es entonces continuidad, no? ¿Qué es continuidad, no? Su mismo nombre lo dice que debe ser algo que sigue, ¿no? ¿Sí? No se detiene, ¿no? Los estudios son continuos, no son truncados, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de continuidad, ¿no? En criterios prácticos, ¿sí? Prácticos, en criterios prácticos decimos que algo es continuo cuando se puede graficar sin levantar el lápiz, ¿no? Entonces, su gráfica, ¿sí? Su gráfica, se puede realizar su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz, ¿no? Entonces, se puede realizar su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz, ¿no? El lápiz. Entonces, eso es de manera práctica, ¿no? Entonces, práctico yo lo puedo ver, pero el practicismo no conlleva, ¿sí? No conlleva una justificación. Ojo, no, la gráfica no es una justificación, ¿sí? La gráfica es una idea, más no una justificación. Matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, usando nuestros conceptos de matemática, decimos que f es continua en un punto, ¿sí? F es continua en un punto, sí, solo sí. El límite
de esta función cuando x se acerca a ese punto debe ser justamente igual a ese valor, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente la idea de continuidad, ¿no? Entonces, matemáticamente, para decir que una función es continua, debo de justificar que el límite, ¿sí?, de esa función sea justamente el valor numérico, ¿no? Ya la vez pasada habíamos dicho que el límite no es un valor, es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación. Entonces, teniendo presente, ya podemos hacer el primer ejercicio. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Entonces, podemos hacer el primer ejercicio, pues ya tenemos la idea de que es continuo, ¿no? Entonces, ahí está. Voy a separar tres funciones, voy a escribir acá, ¿sí? Le voy a anotar por nombres. A esto lo voy a llamar de frente a abajo. Entonces, primera función. La segunda función. Y la tercera función. A ver, empecemos. ¿Esta función es continua, sí o no? ¿Qué opinan? La función f2, chicos. ¿Y por qué? Sí, por qué y no por qué. Vuelvo a preguntar. ¿Esa función es continua, sí o no? Sí, por qué, no por qué. O pregunta de docracia, chicos. A ver, vamos a preguntar. A dedocracia. Alvarado Magallán. Alvarado Magallán. Alvarado Sí, Magallán. sí, sí, profesor. Ya, ¿cuál es tu respuesta a lo que estoy preguntando? Sí es continuo la recta, ¿no? En la segunda. Sí, estoy preguntando la función f2. ¿Es continua? Sí, no y por qué. Sí, sí es continua. ¿Por qué? Porque su recta no se corta en ningún punto de la función. Pero ¿cómo lo veo De- yo? Mis ojos no lo ven. sí, este no tiene restricciones, está en este caso la función eh, cuadrática, según la Mm, gráfica. Alguien me dice, ya, a ver, Albán, Valdivieso, ¿qué opinas? ¿Es continua, sí o no? ¿Puedes agregar algo más al hijo de tu compañero? Eh, yo también creo que es continua porque, bueno, la cuadrática, tiene la forma que tiene la cuadrática no se corta en ningún punto, entonces también diría que por eso es continuo. Ya. En general, chicos, esa función es continua, ¿sí? Por ser polinomial, ¿no? Por ser una función polinomial. Una función continua en todos los reales, ¿no? En todos los reales. Por ser una función. En caso particular, la cuadrática, ¿no? Es un caso particular. Entonces, caso particular, la cuadrática, ¿no? Caso particular,
la cuadrática, ¿no? La cuadrática. Es correcto lo que dijeron, ¿no? Por ser una función cuadrática, es continua. En sí es continua por ser en todos los reales, ¿no? Entonces, caso particular en la cuadrática, si es en todos los reales, también será en cualquier subconjunto de los reales. ¿Sí? Cualquier subconjunto. Depende por el integrador cerrado, no tiene nada que ver el integrador cerrado, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a la tercera. La tercera. ¿Qué opinan? Kate, para entender lo que decías. Kate, Sí, profesor. la función 3 Eh, sería continua, ¿sí? ¿No? sí sería continua porque también es una función polinomial. Polinomial, ¿no? ¿Sí? Es una función, ¿no? Es continua por ser una función polinomial, ¿no? En todos los reales, mira, ¿sí? Pon ahí. Es continua en todos los reales, ¿no? Por ser una función polinomial, ¿no? ¿Sí? Por ser una función polinomial. Y la primera, ¿qué opinan de la primera función? Que le deja al final. No es continua. ¿Por qué no es continua? ¿Sí? No es continua en dónde, o nunca es continua. A ver, según lo que veo, profesor, si su dominio es para x menores, no, sí, sí es continuo, perdón, bien, x mayores a cero. Si es No x es- menores a cero, es Estoy continuo. hablando de esa función que está ahí, no la función que está arriba. Ah, ya, entonces, si consideramos su dominio como todos los reales, es continua para los inter... Entonces sí es continua, perdón, profesor, es continua en todo su dominio. No, esa función no es continua, chicos, ¿sí? No es continua en dónde, ¿ah? No es continua en x Mm, igual a 2, ¿no? Esa Profesor, función, justamente tenía esa duda en la clase de matemática, porque el profesor, de Yusuf hablaba de continuidad en todo el dominio de la función, porque decía que pero no vamos, tiene sentido evaluar a la función fuera de su dominio. Y en este por caso, 2 eso, no es parte del dominio de la función. pero por eso, en x igual a 2 no hay continuidad, ¿no? Claro, Estamos pero hablando, la continuidad es un límite, ¿no? ujú, Y cuando hablamos de continuidad es un límite, ¿qué podemos decir ahí? ¿Tomamos el valor de 2 o no? Pues aproximamos a 2. claro, sí, sí se puede aproximar a 2. O se toma el valor a 2. No, no se lo tomo. Ah, ya, entonces por eso, ¿no? Claro, es continua por tramos, ¿sí? Pero no, en todo el dominio no hay continuidad, ¿no? Por tramos sí, ¿no? Por ejemplo, x igual a 2 está acá. ¿Sí? Vamos a poner un caso ahí. Por ejemplo, cuando m es positivo. Vamos a considerar que m va a ser un gráfico nomás. Entonces, si m es positivo, su gráfica sería así. Apliquemos la definición de continuidad, ¿no? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2, chicos? ¿Infinito? No, el límite de x igual a 2 no existe, chicos. No existe el límite de x igual a 2. ¿Cómo va a ser infinito?
¿sí? A ver, límite de f de x, de esta función, f1 de x. Cuando x tiende a 2 por la derecha, es más infinito. Ojo con los signos, por ahí están colocando infinito nada más, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, es menos infinito. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 entonces? No existe, ¿sí o no? ¿Sí? No existe. Entonces, si no existe el límite, menos va a existir la continuidad en 2, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, esa función no es continua en 2, ¿no? Y nuestra misma definición nos dice que no es continua en 2, pero sí es continua por tramos, ¿no? Es continua por tramos, ¿sí? En tramo, ¿no? En tramo de su dominio, sí, ¿no? Pero en todo no puede ser, ¿no? En 2 no es continua, ¿no? Entonces, dense cuenta que cuando uno toma el límite, ¿sí? El límite no existe, ¿no? Primera condición de continuidad que habíamos dicho, nuestra primera condición de continuidad era lo siguiente, ¿no? Voy a retroceder. ¿Cuál es la primera? Matemáticamente, para que f sea continuo x sub 0, el límite, estamos dando el límite, debe existir y debe ser igual a x sub 0, ¿no? A f de x sub 0. Son esas condiciones, ¿no? Para empezar, el límite no existe en 2, ¿no? Entonces esa función ya no es continua, ¿no? Que trate de ver que existe en 12, esa función no es continua, ¿no? Para empezar, el límite no existe, ¿no? Entonces, esa función no es continua en x igual a 2. Pero, pero sí es continua por tramos, ¿no? Esta función es continua por tramos, ¿sí? F1 de x es continua por tramos, ¿no? Por tramos. ¿Eso qué quiere decir? Que m entre x menos 2, ¿sí? Cuando x sea mayor que 2, es continuo. En ese tramo es continuo. Y m entre x menos 2, cuando x es menor que 2, es continuo. Pero que ambos sean continuos, eso no implica, ojo, eso no implica que f sea continuo, ¿no? Que f1 sea continuo. ¿Sí? Entonces, a veces les preguntan en los exámenes, ¿no? Si esta función es continua, esta es continua, entonces toda la función es continua, no, ¿sí? Esta función es continua para x mayor que 2, es continua para x menor que 2, pero no es continua en todos, ¿sí? Entonces, es continua, como mencionaban ahí, en tramos, ¿sí? En tramos, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? En tramos. ¿Correcto? No confundir eso. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, hasta ahí? En su dominio, claro que sí, pues, estamos diciendo su dominio. ¿Quién es su dominio de él? X es mayor que 2, es continua, X menor que 2 es continua, ¿no? En su dominio sí es continua. Pero en 2 no es continua. Por eso estamos diciendo que f es continua. Mira, f es continua en tramos, pero no es continua en 2, ¿no? Toda la función no es continua, ¿sí? Pero porque en 2 falla, ¿no? Pero por tramos sí es continua, ¿no? Y por tramos es su dominio, ¿no? Dime, Kate. Así, profesor, mire, lo que pasa con el profesor Neciosub lo vimos de una manera un poco diferente, A en el ver, hecho de que cuando nos decía, por ejemplo, tienen que buscar primero si su dominio de la función. correcto. Entonces, cuando nos preguntaba si es, digamos, razonable preguntar si es continuo en ese punto al no pertenecer al dominio. No, pero es que, Entonces, a ver, es que cuando uno tome el límite, primero debe existir el límite. Eso es sí, lo primero que debes tener presente. Debe existir el límite. El límite no tomamos el punto. Entonces, cuando yo tomo el límite, cuando x tiende a 2, ¿estoy tomando el punto? no, no es No estoy tomando el punto. Entonces, ¿qué contradice ahí? El 2 no está en el dominio. claro. Entonces, ¿cuál es el problema ahí del 2? Ujú. Que dijo que tal vez nos podía preguntar si
es necesario buscar el límite en 2 si no está en el dominio. Pero No, el 2, perdón, si es continuo en 2, no tiene el límite. no, pero es que la definición de continuidad me dice, el límite debe existir en el punto que vas a analizar, ¿sí? Porque puede existir el límite y no necesariamente sea igual, en este caso, a x sub 0, ¿no? Puede que el Ujú, límite no exista y existe el f2, ¿no? claro. Ah, ya, profesor. ¿Sí? Ejemplo, mira, clásico, ¿no? Por ejemplo, tengo esta función, bolita abierta, esa función bolita abierta cerrada, ¿sí? Y eso es todos los reales, ¿no? Esa función pertenece en todos los reales, ¿sí? Su dominio de esa función es todos los reales, ¿sí? Entonces, ¿existe el límite? Claro que existe el límite, ¿no? Por ejemplo, el límite de f cuando x tiende a 0 es 2, ¿sí? Pero f de 0 es 0, ¿no? Entonces, primero debe existir el límite. Una vez que existe el límite, recién veo si tiene él, ¿no? Pero si no existe el límite, eso es, por ejemplo, esta es una discontinuidad, por ejemplo, ¿sí? Esta función, vamos a ponerle 2 ahí. El límite de f de x, y ojo, ¿sí? No hay ningún problema ahí, el dominio de esta función nuevamente es todos los reales. Límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿sí? Eso es 0, y el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda, eso es 2, y el límite no existe. Y tiene sentido hablar de todos los reales, ¿no? Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno toma el 2, ¿sí? Por ejemplo, acá en el 2, puedo dejar bolita abierta ahí, y yo puedo decir, ¿no? El límite existe, solamente que esto no existe, ¿no? Porque f de 0 no existe, ¿no? El límite existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Que hay que entender bien, chicos, ¿sí? Siempre es uno de los errores, por eso ya en la clase pasada le dije, ¿no? No confundan el límite con el valor. El límite es una aproximación, ¿no? Acá estoy tomando el límite y me dice, profesor, pero está tomando el 2. Yo no estoy tomando el 2, en ningún momento estoy tomando el 2. Acá no tomo el 2, para ningún momento tomo el 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 2 no lo estoy tomando, chicos, en ningún momento, ¿sí? La definición, ¿esta es la definición o no es la definición que da el profesor? Chicos, ¿esta es la definición que da el profesor o da otra? Exactamente, Kate. ¿Sí? Pregunta, ¿esta es la definición o hay otra definición de continuidad? De repente les ha dado otra. Sí, esa es la definición. Entonces, ¿cuál es el problema ahí del límite? Esa definición está en todos los libros, chicos. Entonces, no confundir ahí, ¿no? ¿Esta función es continua en su dominio? Claro que es continua en su dominio, ¿no? Y cuando hablamos de su dominio, estamos hablando de esto, ¿no? Para que entiendan. ¿Esta función es continua en su dominio? Sí, porque el dominio tiene tramos, ¿no? El dominio es x mayor que 2, es continua. X menor que 2 es continua, pero la función no es continua, ¿sí? En su dominio sí, pero la función en global no es continua, ¿no? En su dominio sí, pero la función en sí no es continua, ¿no? Porque en 2 falla, ¿no? Ya, bueno, estábamos yendo acá. Entonces, miren, igual como él, ¿no? Yo tengo una función que es continua por tramos, o sea, por dominios, ¿sí? Esta función ya vimos que es continua, porque x menor que 0 está acá, ¿sí? Entonces, eso es continua. Si es menor que 2, es continua, para menor que 0 también es continua. Esta función es continua por ser polinomial, esta función es continua por ser función polinomial, ¿no? Entonces, todas ellas por separado son continuas. Estamos en este caso. Esta función es continua, esta función continua por separado. Pero me falta ver en el punto, ¿no? Nos falta analizar ahora la continuidad en el punto, ¿no? Entonces, si se van a pegar, la idea de la continuidad es que esas funciones se puedan pegar, ¿sí? Una tras de otra, ¿no? Entonces, esa es la idea de continuidad, ¿no? Entonces, analicemos en el punto x0, ¿no? ¿Sí? Eh, ah, exactamente, ¿no? Entonces me dice, hay en las condiciones, ¿sí? Las condiciones de MK para que esa función sea continua en todos sus dominios, en todos los reales, ¿no? A va a ser todos los reales en general, ¿no?
Entonces analicemos justamente en los problemas donde hay esta separación, ¿no? En 0 y en 2, ¿no? Entonces analicemos en 0 y en 2. A ver, en x igual a 0. Vamos a calcular. Nos aproximamos por un lado, ¿no? Nos aproximamos a ver por el lado izquierdo, ¿no? Límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y eso será f de x, f de 0, ¿no? Por la derecha. En 0 ya no tengo que tomar límite a la derecha, porque a la derecha ya está, ¿no? El 0, miren, ¿sí? Ya está el 0 a la derecha, entonces simplemente. Entonces, f de 0 vale 3, ¿sí? F de 0 vale 3. Entonces, acá yo tengo el, reemplazo mi función cuando x tiende a 0, y sería m entre x menos 2, y eso sería 3, ¿no? Calculamos ese límite, este límite vale m entre menos 2, eso vale 3, y ahí tengo que m tiene que ser, no, 6. Si m no es menos 6, entonces esa función no va a ser continua en 2, ¿no? En 2 ya no cumple. La continuidad es en un punto, chicos, ¿sí? Siempre la continuidad se da por puntos, ¿no? Ahora tenemos que ver en el punto x igual a 2. ¿Sí? Nuevamente, entonces, esa función x igual a 2, voy por la derecha 2, ¿sí? Ahí está. Límite de f de x cuando x va al 2 por la derecha, y eso será f de 2, porque f de 2 ya existe esa función, ¿no? Entonces acá tengo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y esa función es kx más 1, ¿no? Y eso será f de 2, ¿sí? Calculamos f de 2 acá, y 2 está acá, sería 4 más 1, 5, ¿no? 4 más 1 es 5. Eso sería 5. Calculamos este límite, eso sería 2k más 1 igual a 5, y ahí tengo que k vale 2, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, con eso hace que la función sea continua en todo A, ¿no? Y con eso hemos terminado el problema número 1. Pasemos a ver el problema número 2. El problema número 2 nos dice estudiar la continuidad de esa función, ¿sí? Según los valores del parámetro A. ¿Sí? ¿Qué valores hacen de A que esa función sea continua? Entonces veamos ahí. A ver, nuevamente, esta función, analicemos cada función, ¿no? La función f1 de x a menos x es continua, ¿no? Es continua en R, ¿no? En todo R. En particular, ¿sí? En particular en él, ¿no? Ya sabes por lo anterior, ¿no? Por ser una función polinomial, ¿no? En particular para x que pertenece de menos infinito hasta cerrado. En particular en este intervalo, ¿no? Porque si es continuo en todos los reales, también será continuo en un intervalo de eso, ¿no? La función f de 2 hay que tener cuidado, porque esa es una función racional, ¿no? Y las funciones racionales no necesariamente, ¿sí? No necesariamente son continuas, ¿no? Primero tengo que ver el dominio, ¿no? El dominio de esta función es todo R, ¿sí? Como es todo R, ¿sí? No hay ningún valor que justamente haga que tenga un problema, ¿no? El problema estaba acá, ¿no? El problema es la discontinuidad, no hacemos problema con él, ¿no? Porque este de acá ya es continua, el problema estaba acá, ¿no? Él es lo que hace, puede ser que forme discontinuidad, ¿no? Pero esa expresión siempre es positiva, ¿no? Siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. La pregunta es, ¿cuándo sería 0, no? Entonces, mi pregunta acá, ¿cuándo él es 0? ¿Sí? Porque esa suma de cuadrados siempre es mayor o igual que 0. Entonces nos preguntamos acá, al cuadrado más x al cuadrado es 0, eso significa que a debe ser 0 y x debe ser 0. Pero x es una variable, ¿sí o no? ¿Sí? X es una variable. Y como es una variable,
X no puede tener valor, ¿no? Entonces, esto y es falso, esto es falso, ¿no? ¿Sí? Él podría ser verdadero, ¿no? Pero él es falso, ¿no? Porque X no puede tener un valor, ¿sí? ¿No sé? Un valor no puede tener porque ser una variable, ¿no? Recuerden esto por ser una variable. Por ser X variable, ¿no? Entonces, lo que se conoce como indeterminada también, ¿no? Entonces, eso nunca va a ser cero, entonces siempre va a ser positivo, ¿no? Por lo tanto, eso no va a ser discontinuo, entonces esa función es continua, ¿no? Es continua en todos los reales, ¿no? En R. En particular, en ese dominio que nos habla, ¿no? En particular, cuando X pertenece de A más infinito, ¿no? Entonces, por separado, las funciones son continuas, entonces hay que ver si se pegan, ¿no? Si esas funciones se pegan, se acabó, ¿no? Entonces, vamos a ver qué valores hacen que se peguen esas funciones, ¿no? Entonces, ahí está. Veamos por acá. A ver, veamos, ¿no? Entonces, f de x en 0 es el problema, ¿no? Cuando x tiene, perdón, en a es el problema. Cuando x tiende a, ¿sí? Por la derecha, porque a no lo toma en la derecha, eso es igual a f de a, ¿sí? Porque por la izquierda ya toma el valor de a, ¿no? Entonces, eso sería el límite de cuando x tiende a por la derecha, ¿y qué funciones por la derecha sería, no? Y eso sería f de a es 0, ¿no? 0. Entonces, habrá que calcular el límite, ¿no? Pero el límite de él, ¿sí? Sería a, acá está su límite, a por 0 entre 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y eso sería eh, a ver, pregunta, ¿puedo simplificar el 0? ¿Sí? Perdón, ¿puedo simplificar el a? ¿Puedo simplificar el a, chicos, ahí? El problema va a ser en a, ¿qué pasa si a es 0, no? Vamos a analizar qué sucede si a es 0, ¿no? Si a diferente de 0, tiene sentido, ¿no? Acá. Si a es diferente de 0, lo puedo simplificar, ¿no? Probabilidad cancelativa, ¿no? Ahí te sería 0 entre 2a, eso es 0 y cumple, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos falta analizar qué sucede si a vale 0, ¿no? Entonces, ojo, analicemos si a vale, qué pasa cuando a es 0, ¿no? Si a es diferente de 0, siempre va a ser continuo, ¿sí? Siempre va a ser continuo porque se cumple el límite, ¿no? El problema es qué pasa si a vale 0. Entonces, analizando para a igual a 0. A igual a 0. Vamos a ver qué sucede ahí. Entonces, si a vale 0, lo vuelvo a reemplazar y la función sería de esta manera, ¿no? Entonces, acá sería menos x, ¿sí? Cuando x es mayor que menor o igual que 0. Y sería, cuando a vale 0, mira, acá saldría, es el, ¿no? 0 menos x al cubo entre x al cuadrado sería menos x, ¿no? Cuando x es mayor que 0, ¿sí? Pero son lo mismo, es decir, es menos x para todo x que pertenece a los reales. Y esa función siempre es continua, ¿no? Pues, ¿sí? Siempre es continua. ¿Sí? Entonces, ya hemos analizado. Si a es diferente de 0, es continuo, ¿no? ¿Sí? Porque su límite me sale 0. Y si a vale 0, ¿sí? También es continuo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si por ahí hubieran quitado este caso? Miren, fíjense acá. Vamos a poner acá, mira. Fíjense, voy a hacer esa misma idea acá, mira. ¿Qué hubiese pasado él, no?
escribí así. Y acá hubiera escrito él. Le quité el X, ¿ah? Dense cuenta el X. Vamos a poner acá como observación. ¿Sí? Como observación. Ya hemos analizado que cada función es continua por separado, ¿no? Esa es la misma idea. Ese es continuo. Y ese es continuo. Entonces, acá no hay ningún problema en ellos. Nos falta ver en A. ¿Sí? Entonces, si hay diferente cero, mira. Si hay diferente cero. Entonces, si hay diferente cero, tomamos el límite, mira. Límite de f de x cuando x tiende a A, ¿sí? Por la derecha, ¿sí? Ahí está. Y eso debe ser a f de A, ¿no? A ver, límite cuando x tiende a A por la derecha y la expresión sería él, ¿no? Y f de A es cero, ¿no? Calculamos este límite. Calculamos este límite y eso sale cero, ¿sí? 0 es igual a 0, cumple, ¿ven? Cumple. Eso es cuando hay diferente cero. Analicemos qué sucede cuando hay cero. Cuando hay cero, la función se convierte así. Y acá tengo menos 1, ¿sí? Cuando x es mayor que 0. Y sale, en este caso, menos x cuando x es menor o igual que 0. Y le calculamos el límite, ¿no? Límite de f de x cuando x tiende a, bueno, en este caso sería 0, 0 por la derecha, debería ser igual a f de 0, ¿no? Pero si te das cuenta, este límite de acá, ¿sí? Cuando x tiende a 0 por la derecha, este es menos 1, ¿sí? Y el f de 0 es 0, ¿no? ¿Sí? Y ya no cumple, ¿eh? No cumple, ¿no? Entonces, mucho cuidado con él, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno dice, ah, profe, ¿sí? Lo que hace es un mecanismo total, ve, chicos, ¿no? Entonces el alumno cuando calcula hace esto, ¿no? Límite de a al cuadrado menos x al cuadrado entre a al cuadrado más x al cuadrado y x tiende a, ¿no? Y reemplaza y le sale a al cuadrado entre a al cuadrado 0, ¿no? Entonces dice, acá le sale, perdón, arriba le sale 0, ¿sí? Le sale 0, dice, 0 entre al cuadrado cumple, y ya está, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿No? ¿Sí? No, no sé si eso cumple, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Porque va a depender del valor que tiene A, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Porque si ya tuviese 0 sería una forma indeterminada, ¿no? Y es justamente lo que analicé ahí, ¿no? ¿Sí? Porque si A vale 0, justamente quedaba una forma indeterminada, ¿no? El de arriba, ¿no? Miren, si A vale 0, ¿sí? Si A vale 0, acá, si A es igual a 0, tendría la forma 0 entre 0, ¿no? Y esta es una forma indeterminada, ¿no? Entonces no puede decir que 0 entre 0 es 0, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso analizamos si hay diferente 0, no hay problema, lo puedes cancelar, ¿sí? Y eso sale 0 entre algo distinto es 0, ¿no? Y analizamos para igual a 0, ¿sí? Lo voy a dejar eso ahí. Entonces, mucho cuidado con los mecanismos, chicos, ¿sí? Mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al simplificar, ¿no? Las simplificaciones no son así tan de sencillo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Lo curioso, chicos, sí, a ver, ¿por qué evaluamos en A y luego en 0? ¿Cuándo hemos evaluado en A? ¿Me explicas, a ver, dónde hemos evaluado en A? No, no, o se me ha pasado. Acá, porque la continuidad dice, hay que evaluarla en este punto, ¿no? En X igual a. En el límite no evalúas, ¿no? El límite es una aproximación, ¿no? Como criterio práctico es evaluar. Criterio práctico, ¿sí? Pero no estamos evaluando, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Quedó claro? ¿Del Calvio, crees? ¿O del Castillo, creo? Ok, ¿no? El detalle, chicos, como le mencionaba ahí, es que no preguntan, ¿sí? Y a la hora de los exámenes, ¿sí? Sus no preguntas son los errores que cometen, ¿no? Por eso deberían preguntar, para que no cometan errores a la hora del examen, ¿no? Calcule los siguientes límites, ¿sí? Los siguientes límites, ¿no? Entonces, sabiendo que, entonces ya me dan de dato, ¿no? Sabiendo que G es una función continua. Ah, ya, por lo que dijimos al inicio, ¿no? Como ya sé que G es continua, entonces el límite cuando X tiende a más infinito de G de E a la 1 menos X, arco tangente de X, como G es continua, entonces será G del límite cuando X tiende a infinito de E a la 1 menos X, arco tangente de X, ¿no? Entonces, acá yo puedo separar los límites, ¿no? Vamos a analizar este límite, ¿sí? Vamos a analizar primero este límite. Límite cuando X tiende a más infinito del arco tangente de X. Eso es pi medios, ¿sí? Pi medios. Y el límite cuando X tiende a más infinito de E a la menos 1 entre X, ¿sí? Eso es 0, ¿no? 0. Por si acaso, ¿sí? Por si acaso, acá vamos a poner por qué sale 0, ¿no? Eso es límite cuando X tiende a más infinito de E entre a la X. Y E es un número y E a la infinito es infinito, ¿sí? Y E entre más infinito, eso es 0, ¿no? Su límite es 0. Entonces, como el límite existe, como los límites separados existen, entonces existe el límite de producto, ¿no? Entonces, el límite, ¿sí? Cuando X tiende a más infinito, de E a la menos 1 entre X por el arco tangente de X, ese es el límite cuando X tiende a más infinito de E a la menos 1X por el límite cuando X tiende a más infinito del arco tangente de X, ¿no? Y ya lo tengo, ¿no? Esto es 0 por pi medios, este es 0. Entonces ya lo calculé, ¿no? Entonces, entonces ya tengo el, ¿sí? Como ya tengo el, ahorita lo leo, eso sería G de 0. Pero por dato, G de 0 vale 1, ¿no? Por este dato de acá. Bueno, vamos a poner otro color, no se note el azul. Verde. Eso sale por el teorema ya que se multiplican, ¿sí? Claro, el teorema dice lo siguiente, ¿no? No confundir los órdenes en los teoremas, ¿no? Y ahí es justamente, por suerte de ustedes, en el examen no había ese problema en la PC, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? El alumno tiene él y él piensa que es esto. Y eso es falso, ¿sí? Entonces, esto es falso, ¿sí? Esto no es cierto. ¿Sí? Mucho cuidado con él, ¿no? Pero muchos lo aplican así, ¿no? ¿Sí? De manera mecánica piensan que es el producto de límites, no es el producto de límites, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no he hecho producto, ¿no? Primero, para que eso se cumpla, que el producto de límite deben existir los límites. Mira, este límite existe. Como los límites existen, entonces recién se cumple que el límite del producto es el producto de límites, ¿no? Recién, ¿no? No he ido, chicos, esto se cumple es igual a él, ¿no? Porque eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces no es que uno, ¿sí? Quiera hacerlo, profesor, pero yo lo hago más fácil, yo de frente lo calculo el límite, porque no es verdad, pues, chicos, ¿sí? Eso no es verdad, y no le preguntan, ese es el problema, no preguntan, por lo tanto, piensan que lo que están haciendo está correcto, ¿no? Entonces debe decir, profesor, yo lo calculo así, ¿está bien lo que estoy haciendo? El profesor, ¿sí? Te va a decir si es correcto o no es correcto lo que hacen, ¿no? Pero no puedo
asumir que porque me cumplió una vez, me va a cumplir siempre, ¿no? Eso no siempre es verdad, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso sucede, chicos, en estos temas. Como estos temas son algo novedoso, ¿sí? Siempre tratamos de asumir algunas pequeñas cosas y eso hace que ese que asumamos no es cierto en su totalidad, ¿no? Por eso siempre pregunten. Temas nuevos, pregunten para que no cometan, ¿sí? Algún practicismo por ahí. A ver, límite cuando x tiene el infinito de él. Entonces, otra vez tenemos acá, ¿sí? La función, y hay que escribir en el examen, ¿no? La función logaritmo natural de x es una función continua, es continua, ¿sí? Es continua en su dominio, ¿no? ¿Sí? Es continua en su dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? X mayor que 0, ¿no? Ese es su dominio, ¿no? Entonces, ahí esa función es continua, ¿no? Entonces, como esa función es continua, entonces tranquilamente tengo límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x al cubo más 2x menos 3 entre 5 menos x al cuadrado más x al cubo. Entonces, como es continua, ese es el logaritmo, ¿sabe? La función logaritmo, límite, cuando x tiende a más infinito, de x al cubo más 2x menos 3 entre 5 menos x al cuadrado más x al cubo. Habrá que calcular el, ¿no? Sí, habrá que calcular. Entonces, calculemos ese límite, ¿no? Y para eso recordamos, ¿sí? Que muy bien lo han hecho en el examen algunos, ¿sí? Algunos, recordamos que el límite cuando x tiende al más infinito de 1 entre x a la n, eso es 0 para todo n que pertenece a los naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué digo algunos, no? Porque algunos mágicamente han hecho esto, ¿no? Algunos van a recordarse ahí. Límite cuando x tiende a pi tercios, ¿no? Y 2 seno al cuadrado de x y así, ¿no? Algo así. Vamos a poner acá. Seno de x, ¿sí? A ver, un cuarto, un medio. Vamos a poner ahí, tengo un medio, ¿sí? Bisextos, ¿no? Bisextos 30. Sí, está bien. Y acá tengo menos un medio, ¿no? Ahí está. Y vamos a poner acá seno de x, ¿sí? Menos 1, ¿no? Ahí está, por decir un ejemplo. Y nos damos cuenta que esto es 0 sobre 0, ¿sí? 0 sobre 0. Entonces, ¿qué han hecho la maravilla de algunos alumnos? Han hecho esto, ¿no? Haciendo un cambio. Y eso está bien, yo puedo hacer un cambio, ¿sí? Entonces, ¿y qué sucede cuando hace cambio, no? Cuando hacen el cambio dicen x vale pi sextos. Cuando x vale pi sextos, ¿cuánto vale t? T vale un medio, ¿sí? Entonces acá dice t cuando tiende un medio. Algunos han puesto 1, ¿sí? Otro había puesto algo y lo borró y no, y dijo así 1, porque se le contó Pepito que estaba mal y lo borró, ¿sí? Y entonces hizo él, ¿no? Yo tengo acá 2t al cuadrado menos t entre 2t menos 1. Entonces dijo, y en su mente pensó que está en el infinito, ¿sí? E hizo este error que están cometiendo ahí de igualar sin poner el límite, y puso acá, ¿no? Dividiendo entre t, ¿sí? Y lo puso acá menos 1, y dividiendo entre t sería 2 menos 1 entre t, y puso él, ¿no? Entonces acá tengo 0 menos 1, ¿sí? Ponte, sí, infinito menos 1, 2 menos 0, ¿sí? Entonces, y él lo ponía 0 todavía, y decía, ese es menos un medio, ¿no? ¿Qué maravillas habrán hecho ahí? Ni idea, chicos, ¿sí? Ni idea, ¿no? ¿Qué habrán estado pensando? Ni idea, ¿no? Traducir eso e irse a la mente de algunos alumnos, eso es un cero gigante, ¿no? ¿Qué estará haciendo? No sé. ¿De dónde salió el 1? ¿Sí? Porque han puesto así el 1, ¿sí?
¿De dónde se le ocurrió poner el 1? No pusieron esto, ¿sí? Hicieron él y le salió un 0 por acá. A algunos le salía 0 más 0 menos 0 entre 0 más 0 menos 1 y decía esto es 0. ¿De dónde le salió tantos ceros? ¿Sí? Algunos ponían entre t y lo dividían y eran tantos ceros, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí es porque Pepito le dijo a Juancito, Juancito, haz esto, ¿no? Y como Juancito no le entendió, ¿sí? Lo que Pepito sí sabía, entonces Juancito hizo cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Eso es cuando no estudiamos y nos dejamos guiar por lo que nos comentan por ahí, pues, chicos. Y eso es fatal, ¿no? Fatal. Entonces yo voy a calcular el límite de él, necesito calcular el límite de él, ¿no? Y eso solamente ocurre en el infinito, ¿no? Más infinito o menos infinito. Entonces ahí lo que hago, ¿sí? Es dividir el numerador y del denominador entre x al cubo, ¿no? Acá tengo 1 más 2 entre x al cuadrado menos 3 entre x al cubo, 5 entre x al cubo menos 1 entre x más 1. Y aplico él, ¿no? Ahora sí le puedo aplicar. Ya no aparece el límite, ¿no? Algunos donde deben poner límite no ponen, y otros donde no deben poner le ponían límite, ¿sí? Otros ven a escribir límite, no. Si ya estoy reemplazando, ya no escribo límite, ¿no? 1 más 0 menos 0 entre 0 menos 0 más 1, y eso sale 1, ¿no? 1 entre 1 es 1, entonces quedaría el logaritmo natural de 1, y eso vale 0, ¿no? Observaciones acá, ¿no? Observación, ¿sí? No observación. Con respecto al examen, ¿sí? Va a depender qué les tocó a cada uno, ¿no? Había un límite que era, creo que así. Vamos a poner cualquier cosa. Cuando x tiende al infinito. Entonces, ¿qué hizo? Dividió entre x a la quinta, ¿sí? Entre x a la quinta. Entonces, entre x a la quinta, voy a seguir con el mismo error que cometen ahí. Bueno, mejor le pongo límite cuando x tiende al más infinito. Entonces queda 1 entre x al cubo, menos 1 entre x a la cuarta, más 1 entre x a la quinta. 1 más 2 entre x a la cuarta, ¿sí? Menos 1 entre x a la quinta. Ya, ajá, voy a cambiar el orden, ¿sí? Quinta arriba y cuarta abajo, ¿no? Ya está. Eso lo escribo acá. Y eso lo escribo arriba, ¿no? Así. Igualito. Esto lo escribo arriba. Y esto lo escribo abajo. Y a pesar que le dije que no dividan entre x a la quinta, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, a algunos les ha coincidido por suerte, ¿no? Tengo 1 más 0 menos 0. Acá tengo 0 menos 0 más 0 y acá tengo 1 entre 0. Y han colocado así. Pregunta, ¿qué 0 es? Porque acá debo colocar el signo, ¿no? ¿Qué 0 es él, chicos? ¿Y por qué? Inclusive dos están presentes ahí. O deberían estar, ¿no? Los que han hecho yo ahí. ¿Qué 0 le pongo ahí? ¿Por qué 0 negativo? No sé, ¿no? ¿Por qué 0 positivo? Ok. Si el infinito... No, pero ¿qué 0 acá? 0 menos 0 más 0, ¿qué 0 es? ¿0 más o 0 menos? Porque 0 menos 0 más 0 es 0, pero ¿qué 0? ¿0 más o 0 menos? ¿Se dan cuenta? Y eso es el error, porque yo le dije que dividamos entre el menor grado, no el mayor grado. Pero ¿qué hizo el alumno? Lo dividió entre el mayor grado, ¿sí? Claro, aquellos que le tocó al revés, ¿sí?
el cuadrado arriba y la quinta abajo, ¿sí? Entonces saldría 0 entre 1 y 0, pues, ahí no hay ningún problema. El problema es el que le tocó a él, ¿sí? Y al que le tocó ese tipo, ¿sí? Al que le tocó ese tipo, entonces ahí tuvo un problema. Y como no sabía qué es 0, lo puso así, 1 entre 0 infinito, porque no sabe, pues. Es como ahorita le pregunto, yo tampoco sé, ¿sí o no? ¿Sí? No sé qué es 0 ahí. Es porque justamente, chicos, el alumno no hace caso, ¿sí o no sé? Bien claro les dije, dividamos entre el menor grado, ¿sí? Pero este alumno, ¿qué hizo? Dividió entre el mayor grado, ¿sí? ¿Por qué? No sé, ¿sí? ¿Por qué? No sé. Ah, ya, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, muy bien, ¿sí o no? ¿Sí? Porque el que dividió en menor grado no había ningún problema, chicos. El que dividía en menor grado no había problema. El problema es que dividía en mayor grado, y había varios que han dividido en mayor grado, claro, y a algunos justamente les salía 0 entre algo y era 0, ¿no? Pero a otros que les ha salido el 0 abajo, ya no tenían que saber qué 0 es, ¿no? Y ahí venía su problema, ¿sí o no? Sí, el problema. Pero bueno, entonces ya salió él, vamos al tercero ahí. ¿Mm? Pero como nuevamente digo, chicos, ¿sí? Eso ya no es culpa del profesor, de nadie, ¿sí o no? Sí, es culpa del alumno, ¿no? Si uno le dice a los alumnos, hagan tal cosa, y el alumno no lo quiere hacer, porque no lo quiere hacer, ese es no querer hacerlo, ¿no? ¿Sí? Profesor, no me gusta hacer, yo me gusta dar la contra, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, ya, esa es otra cosa, pues, chicos, ¿no? Ya no querer hacer lo que el profesor le recomienda y quiere hacer lo que él quiere hacer es otra cosa, ¿no? Bueno, igual que el caso anterior, chicos, el logaritmo es continuo, entonces acá tengo logaritmo, límite cuando x tiende a ser 0, ¿sí? De 1 más x a la 1 entre x, ¿no? Pero acá recordamos, ¿no? Sí, recordamos él, ¿no? Recordamos él, ¿no? El límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Es indistinto 0 por la derecha, 0 por la izquierda. Bueno, sí. Tengo 1 más x a la... Tiene que ser 0 por la derecha, ¿sí? En este caso, esto es... Tiene la forma, eso tiene la forma 1 a la infinito, ¿sí? Y 1 al infinito, en este caso, si tiene esa forma es e, ¿no? Y recordamos el, ¿no? Límite cuando x tiende a ser a más infinito, que es su equivalente, haciendo cambio de variable. 1 más 1 entre x a la x. Si te das cuenta, eso tiene la forma 1 al infinito, ¿sí? Y 1 al infinito, eso vale, ¿no? Entonces, él tiene esa misma forma, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces sería logaritmo y él vale e, y logaritmo de e vale 1, ¿no? Ahí está. Pasamos a hacer el siguiente, ¿sí? ¿No? ¿Sí? A ver, el siguiente. Determine el valor de verdad, ¿sí? Entonces ahí vamos a justificar el, ¿no? Dice, si f es una función de ese tipo, ¿no? El intervalo es 0 a él, ¿no? A los reales. Es una función definida por él. Entonces el problema, bueno, acá debe ser solo x, no, ahí está, ¿sí? El problema de maximizar siempre tiene solución, ¿sí? Entonces, eh, yo si deseo, si estoy en una práctica, yo puedo tener alguna idea, lo puedo graficar y por lo menos tratar de justificar en algo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo grafico, vamos a escribir el acá, ¿sí? Eso es 20. Ya está. Entonces digo, agarro y
como ayuda, ¿no? No como solución de mi problema, sino... No, ya dije que no, chicos. Un gráfico no es justificación, ¿no? ¿Sí? Ustedes, no como solución del examen. Ustedes se pueden ayudar de un gráfico para tener la idea, ¿sí? Entonces, acá tengo 20 menos x menos 2 elevado al cuadrado por la exponencial, ¿sí? De 2 menos x, ¿no? Para lo que sí es cierto, Kei creo, ¿qué dice lo que está hablando hace rato? Sí, Kei, ¿no? Lo que sí es cierto, Kei, es que puedes usar un gráfico para algo falso, ¿no? Sí, para algo falso. Un gráfico para algo falso, ¿no? ¿Qué observas ahí? Mira, observo que cuando me acerco a 20 se está estabilizando, ¿no? O sea, ya mira, sí, ¿no? Tiene el. Ahora, inclusive yo puedo graficar esta función en el intervalo del que me dan, ¿no? ¿Sí? Con la función condicional que tiene, pero no lo voy a poner ahí. Entonces, lo voy a poner ahí solamente porque eso forma parte de mi análisis, ¿sí? Ahí está. Esto no lo debes colocar en una solución, yo lo estoy colocando acá simplemente para que notemos cómo vamos a analizarlo, ¿no? A veces el alumno lo coloca como parte de su solución, ¿no? No forma parte de la solución, porque el GeoGebra no es parte de nuestra solución, ¿no? A ver, tengo ese intervalo, ¿no? Entonces, lo que sí yo observo, profe, es que ese problema, ¿sí? El intervalo de 0 a 10, he puesto hasta 9, 10 está un poquito más allá. Me piden saber, entonces me dice, siempre tiene solución, el máximo, o sea, siempre alcanza un máximo. Pregunta, ¿siempre alcanza un máximo, sí o no? Parece que sí, ¿no? Me están preguntando, nos preguntan si siempre alcanza un máximo. En este intervalo. ¿Sí o no? ¿Qué te dice tu gráfico? Claro, mi máximo dice alcance 20, ¿no? 20 es el máximo. ¿Y en qué valor ocurre el máximo, a propósito? ¿En qué valor alcanza su máximo? Miren el gráfico ahí. En 2, muy bien, ¿no? Uno lo calcula, le evalúa en 2 y en 2 sale 20, ¿no? ¿Sí? Claro, mi gráfico me dice que ese es su máximo. La pregunta es, ¿cómo justifico que tiene un máximo? Yo ya sé que sí tiene un máximo por mi gráfico, pero ahora, ¿cómo justifico, no? Mi gráfica no puede decir, del gráfico se observa que en x igual a 2 es su máximo, ¿no? Podría ser que, no sé, en 9 por ahí alcance 20,001, ¿no? Y ya no es máximo, ¿no? ¿Cómo justifico eso, chicos? A ver. Podría ser, ¿no? Podría ser que de repente exista por acá. Podría ser, ¿no? Profesor, para x igual a 2, ¿sí? El alumno dice, profe, porque en F2 es 20. Ya, eso es cierto, en F2 es 20. Nadie dice que no es 20. ¿Sí? Entonces dice, ya, profe, él es el máximo. ¿Por qué? Del gráfico se observa que es el máximo. No, del gráfico no vale. El gráfico es para ustedes, eso no existe en el examen. ¿Sí? Entonces, profe, ¿cómo él? Porque podría ser que exista 9,998 y f de 9,998 saldría de repente 20,001. No, ¿ya hicieron derivadas, chicos, a propósito? ¿Ya hicieron derivadas? No sé, es que su compañero me habla. ¿Derivadas hicieron?
¿Y para qué sirve la derivada? ¿Para qué sirve la derivada? ¿Cómo usaría la derivada ahí? Ah, entonces no han hecho derivada, está bien. Derivada es un mundo, chicos. ¿Sí? La derivada es la tangente, y ese es falso. ¿Sí? No es está grave, ¿no? La derivada, la derivada no es la pendiente, no es la tangente, no, no es ninguno de ellos, ¿no? La pendiente en el máximo tampoco. La derivada es la pendiente, falso, chicos. Ni uno ni el otro. No han hecho derivada esta vez, ¿sí? Para decirme todo eso, chicos, no han hecho derivada. No han hecho derivada. La derivada no es pendiente, no es tangente, no es eso, ¿no? Entonces, es un cambio. Eso sí, esa es otra cosa, ¿no? La derivada es una razón de cambio, pero no es pendiente, ¿sí? No es pendiente. La pendiente, la pendiente tiene, solamente la pendiente lo tiene una recta, ¿sí? Y la razón de cambio no es una recta, ¿no? La pendiente es una interpretación. Lo mismo es, ¿no? No es lo mismo, chicos. No confundan una cosa con otra, ¿sí? La razón de cambio, ¿sí? Es justamente se da entre dos magnitudes y la pendiente es un valor entre, en una recta que justamente mide la condición de dos magnitudes, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ya, pero bueno, ¿sí? Al margen de, a ver, la razón de cambio es el máximo. No, 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 chicos, eso no es cierto. No, 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 no metan derivadas, chicos, porque derivadas van a salir volando por la ventana, chicos. ¿Sí? Cuando no conocemos derivadas y meter derivadas es muy grave, chicos, ¿sí? Es muy grave. Que ustedes, si quieren alcanzar hallar el máximo deriva, ¿eso es lo que me están diciendo? Si quieren buscar el máximo deriva, pero chicos, ustedes han metido derivada, yo hablé de máximo, me están metiendo un montón de derivada y la pregunta es, para ver el máximo tienen que derivar, sí o no? ¿Cuál es su respuesta? Preguntas de verdadero y falso. Si ustedes quieren calcular el máximo de una función, tienen que derivar sí o no, verdadero o falso. Falso. Entonces, ¿por qué queremos derivar? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ahí alguien, ¿quién mencionó derivada? Alba. Alvarado, creo, ¿no? Alvarado Magallán. Tú que metiste el tema de derivada. ¿Para hallar el máximo hay que derivar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué tenemos que derivar? Porque tú habías puesto ahí arriba, habías colocado y decías, ¿no? Como es continua, entonces el máximo lo derivamos por el máximo. Todo eso es falso, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? ¿Sí? Eso no es cierto. Tiene, debe cumplir un montón de condiciones, ¿sí? Para poder afirmar eso, ¿no? No, no solamente la continuidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, y obviamente, eh, no que una función no tenga derivada, no significa que no tiene máximo, ¿sí?
Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay funciones que tienen máximo y no son derivables, ¿no? Entonces, la derivada no está asociada al máximo, ¿sí? Ni al mínimo, ¿sí? A ninguno está asociada. Una consecuencia de la derivada podría ser, sí, como consecuencia, mas no es una condición necesaria, eso no es cierto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ideas, chicos, ¿no? Para esta PD no hay derivadas, porque todavía no han hecho, recién están haciendo introducción a la derivada, ¿sí? Por eso veo que hablan de, ¿sí? Para optimizar, pero hay condiciones, pues, ¿no? ¿Sí? Y por eso te digo, hay condiciones. ¿Sí? Y no deben confundir, chicos, con un tema que todavía están aprendiéndolo, ¿sí? Con ideas que tienen por ahí. Hace rato les mencioné, ¿no? ¿Sí? Si yo un tema no lo he aprendido, chicos, no lo usemos, porque hay muchas cosas con los temas nuevos, ¿sí? Con los temas nuevos hay muchas cosas por aprender, muchísimas cosas por aprender. Y cuando uno no lo conoce bien, no lo usen, ¿no? No lo usen, porque... ¿sí? En particular, en esta práctica no se ha colocado derivadas, no he visto nada de derivadas ahí, ¿sí? Porque recién lo están haciendo, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál sería la idea entonces ahí, chicos? ¿Sí? Por eso les digo, si el profesor recién lo está haciendo, todavía no conocen derivadas, chicos, ¿sí? Entonces, no les va a pedir derivadas porque no ha hecho el tema de derivadas todavía, ¿no? Está así, haciendo algo puntual nomás, ¿no? Entonces, por eso le digo, para que ustedes apliquen derivadas tienen que cumplir un montón de condiciones y todavía no ha dado las condiciones, el profesor está definiendo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de derivarse, ¿no? ¿Sí? La idea, ¿no? Hay que hablar en este caso de la derivada en un punto, va a hablar en este caso cómo calcular la derivada, vamos a ver cuándo es diferenciable, hay un montón de cosas, ¿sí? Por lo menos tener casi unas tres semanas por ahí para derivadas, ¿no? Para llegar al primer teorema, segundo teorema, ¿no? ¿Sí? Entonces, todavía no han hecho, ¿no? El parcial de la otra semana recién han hecho introducción, no viene derivada, ¿no? Porque todavía no han hecho, pues, chicos. Son casi de 3 a 4 semanas derivadas, ¿no? Entonces, todavía no han hecho derivadas. Es imposible que el profesor le evalúe derivadas cuando no ha hecho, ¿no? Y por lo que he visto, chicos, no saben derivadas, ¿no? ¿Sí? No es, todo lo que he mencionado no es derivada, ¿no? A ver, ¿cuál sería la idea para resolver este problema, chicos? ¿Alguna idea? Hallar el límite, pero el límite no es derivada, chicos, ¿ah? ¿Sí? Por ejemplo, lo que le mencionaba, ¿no? Perdón, el derivada, ¿no? El límite no es el máximo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener esta función, mira. Esta función es conocida, mira. ¿Sí? Para responder, mira, esta función es x entre x al cuadrado más 1. Su gráfica es el, mira. Es así. Su límite de él es 0, pero su máximo no es 0. Su máximo está por acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes participan, chicos, yo les puedo decir si lo que ustedes están pensando es correcto o no, ¿no? Y si cuando sea correcto, les voy a decir muy bien, por ahí empecemos, ¿no? Por ejemplo, me están diciendo el límite, ¿sí? Y ya les estoy dando un contraejemplo ahí que el límite no me garantiza el máximo, ¿no? Y está el infinito, ¿no? Esa función, esa es su gráfica, al infinito. Calculo el límite, me sale 0 y no estoy diciendo que ese es el máximo, ¿no? ¿Cuál sería la idea, chicos, ahí? Ideas, a ver. No se acostumbren, chicos, a que los profes lo resuelvan, chicos. No. Eso no se acostumbre. Usen lo que ustedes han hecho en clase. La práctica tiene ese objetivo, ¿no?
La práctica no tiene el objetivo, chicos, que el docente comience a resolver solito de manera única, porque si no, fácilmente, chicos, le envío el solucionario y ya está, ¿no? ¿Sí? La idea de la práctica es que ustedes planteen sus ideas y obviamente a partir de esas ideas llegar a una solución, ¿no? Pero si hay un silencio sepulcral, chicos, entonces es mejor agarrar un libro y ver que el libro no habla nada más, ¿no? Incluso le envíenos simplemente el video o envíenos él y simplemente el video, chicos, no habría ni estas preguntas porque no hay interacción, por lo tanto simplemente hago el mero solución de ese problema y si no entendemos, obviamente, ya es otro problema. ¿Cómo algebraicamente? No te entiendo. ¿Qué quieres decir algebraicamente? Ya, yo analizo los puntos 0 y 10, ¿ya? ¿Qué hago analizando los puntos 0 y 10? ¿Para qué me sirve analizar los puntos 0 y 10? Nadie tiene idea, chicos. ¿Sí? ¿Qué teoremas han visto en clase? Manifiéstenme a ver. ¿Qué teoremas han visto en clase? Ya. ¿Qué me dice el teorema de Weierstrass? ¿Teorema de punto medio o valor intermedio? ¿Han visto Bolzano? Valor intermedio, Weierstrass, Bolzano, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema de Weierstrass, chicos? ¿Qué me dice el teorema de Weierstrass? A ver, dícteme, ¿qué dice el teorema de Weierstrass? No, así no dice. Está incompleto del Carpio. Está incompleto lo que dice. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema, chicos? En matemática, chicos, y en ciencias en general, los teoremas tienen que ser completos. Le falta algo, ya falla. ¿Sí? Por eso es el detalle, ¿no? Hace rato me decían la derivada le falta algo para que eso sea cierto, si no, no es cierto, ¿no? Porque basta un pequeño detalle que ustedes lo pasen por alto, eso hace que falle, ¿sí? Su idea, y ya falló todo. Sea F, ahora sí, ¿sí? Sea F, ¿sí? Sea F una función, ¿sí? Que va de R en R, ¿sí? De R en R. Y F es continua en este intervalo. ¿Sí? Puede hacer que fuera ese intervalo no sea continuo, pero estoy analizando en ese intervalo. ¿Qué tiene este intervalo en particular? Este intervalo es cerrado. ¿Sí? Es un intervalo cerrado. Lo estoy escribiendo con otro color. Si f es una función continua, sea f una función continua de intervalo, ¿sí? Entonces, ya vamos a poner acá para que tenga, ahí está, vamos a poner así.
sí condicional. Si f es continuo en ese intervalo, entonces, ¿sí? Entonces, mira, es entonces, no es sí, solo sí, ¿no? Entonces, esta función f alcanza su máximo y, no digo, y mínimo en ese intervalo. En ese intervalo ahí. ¿Sí? Lo va a alcanzar en ese intervalo. Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? Si esa función, ¿sí? Y puedo colocar un grafiquito acá, mira, ¿sí? Dos gráficos con una función que es continua y una función que no es continua, mira. Para que vean por qué es importante la continuidad, ¿no? Son consecuencias de la continuidad. Vamos acá a tener A y B, y acá tengo A y B. Mira, ambas gráficas están definidas sobre un intervalo cerrado. Mira. Acá, cerrado, miren, ahí está. Puede ir hacia arriba, abierto, ¿sí? Y por acá, miren, cerrado. Y puede ser así, cerrado acá. Entonces, esta función es claro, está en un intervalo cerrado, mira, ¿sí? El intervalo de AB cerrado, ¿sí? Pero esta función de acá, f no es continua, mira acá, no es continua. Entonces, si una función no es continua, no puedo asegurar, porque esta función no tiene máximo, mira. Tiene mínimo y no tiene máximo. Podría ser que no tenga ni máximo ni mínimo, no sé. Podría ser, ¿no? En este caso particular, esta función continua no tiene máximo, mira. No tiene máximo, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos de esta condición, ¿no? Nos olvidamos justamente de esto. Profe, este está de yapa, ¿no? ¿Para qué está esa condición? No sirve, profe. Ah, no sirve. Y ahí está, ¿no? Estoy colocando una función que no es continua en un intervalo cerrado y ya está, ¿no? Entonces, a veces le quitamos esa idea, ¿no? Entonces, pero si una función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces necesariamente, ¿sí? En algún momento va a alcanzar su máximo y su mínimo, ¿no? Que no necesariamente están en sus extremos A y B. Lo he colocado así a propósito porque por ahí manifestaban evaluar en los extremos A y B, ¿sí? Y se dan cuenta que el máximo está por acá, mira. El máximo está en un C y su mínimo está por acá, mira, ¿sí? Entonces por acá está el máximo, mira, F máximo, y por acá está el mínimo. Entonces, no me sirven los extremos necesariamente para él, ¿sí? Entonces, pero el teorema sí me garantiza, ¿no? Entonces ahí creo que del Carpio decías, una función alcanza sus valores máximo y mínimo en los puntos del intervalo, le faltaba condiciones a lo que se había colocado, ¿no? Justamente ahí era la observación de la continuidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo del Carpio? ¿Sí? ¿Quedó claro? Espero ahí. Key escribió muy bien, decía, sea f una función continua en el intervalo cerrado, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en ese intervalo, ¿no? Sobre ese intervalo. Una función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza sus valores máximo y mínimo del intervalo. Eso es correcto lo último que escribiste, ¿no? Por eso se dan cuenta, es requisito indispensable, chicos, aprenderse muy bien los teoremas, ¿sí? No a media caña no sirve, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente el intervalo es cerrado y esa función es continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función de acá, x menos 2 al cuadrado es continua, por lo que vimos hace un rato, ¿no? Y esta exponencial es continua.
el producto de funciones continua es continua. La función constante es continua. La diferencia de funciones continua es continua. Por lo tanto, eso quiere decir que esta función f de x, ¿sí?, es continua en todo R, ¿no? En particular en I, ¿sí? Y como I es un intervalo cerrado, ¿sí? Es un intervalo cerrado. Entonces, por el teorema de Weierstrass, ¿sí? Por el teorema que estoy mencionando ahí, ¿sí? Existe, no sé quién será, existe un x sub 0, tal que f de x sub 0, ¿sí?, será el máximo. ¿Quién será? Ese es otro problema, ¿no? No me están pidiendo a mí que haya el valor, no te dice en ningún momento, ¿no? Entonces por ahí quisieron hallar, no le dice que haya, ¿no? Porque existe un x sub 0 en ese intervalo, ¿no? Vamos a poner ahí en el intervalo, ¿sí? Existe un x sub 0 en ese intervalo, no lo sé quién es, tal que f de x sub 0 es el máximo, ¿no? Es el máximo. Por lo tanto, eso quiere decir que ese problema siempre tiene solución, ¿no? Entonces, esa función siempre tiene solución, ¿no? Siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, con las condiciones ahí, muchísimo cuidado con las condiciones, ¿no? A ver, vamos a poner por acá. Dice, sea f una función continua y estrictamente creciente. Entonces, ¿existe un único a que pertenece a los reales tal que f de a es 0? Entonces, me dan dos condiciones. Me dicen que la función es continua y me dicen que es estrictamente creciente. Bajo esas dos condiciones, existe un único punto tal que él es 0, ¿sí? A ver, si es continua, ¿sí? Es continua, eh, ya en todos los reales no hay ningún problema. Estrictamente creciente, veamos acá. Yo necesito saber que existe un solo valor. A ver, por el teorema anterior, ¿sí? Sea, vamos a suponer que sí, ¿no? Entonces, a ver, por el teorema del valor intermedio, ¿qué me dice el teorema del valor intermedio? ¿Sí? El valor intermedio. Primero, observamos. ¿Qué me dice el teorema del valor intermedio, chicos? A ver. A ver, escriban ahí qué dice el teorema del valor intermedio. A ver, chicos, ¿qué dice el teorema? A ver, una función continua en un intervalo, ¿sí? Una función continua en un intervalo cerrado toma todos los valores comprendidos entre FA y FD. Perfecto. Tiene un intervalo cerrado, entonces para todo K en ese intervalo siempre existe un C. Ah, ya está. Eso está mucho más claro. ¿Sí? Voy a poner lo que su compañera nos ha mandado, lo voy a tomar foto ahí, ¿sí? Para no estar. ¿Sí? Este está un poco más claro, ¿no? Entonces, me dice, ¿no? Si tengo una función que es continua en el intervalo cerrado, entonces, para todo K que pertenece a la imagen, ¿sí? Debe ser
a la imagen, ¿sí? Ahora, debo poner un poquito más en la imagen, ¿sí? Por ejemplo, y voy a aclarar un poquito ahí la idea. Tengo X y tengo Y. Entonces, por ejemplo, acá tengo A y tengo B. F de A le voy a poner un número, ¿ya? Voy a poner para ser exacto un número. Y F de B le voy a poner otro número. ¿Sí? Esta F de B que sea 0. Ahí está, 0. En L es -1 y L en 2. Y acá está el C. A ver, entonces, un poquito de falta modificar ahí. Muy bien. A ver, ¿será f de 1 y f de 2? A ver, f de A es 1 y f de B es 0, ¿sí? Entonces, en el intervalo de 0, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí? Puedo decir que esa función, porque este es el rango de la función, ¿sí? Entre f de A me dicen f de x, para todo k, existe un c tal que me va a dar ese valor, ¿sí? Pero tengo un c en ese intervalo, mire. Voy a poner acá el C y él es el K. ¿Existe un C tal que me va a dar el F de C igual a 2 entre F de A y F de B? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Entre F de A y F de B voy a encontrar el C pertenece a ese intervalo, ¿ah? Cumple todas las condiciones que está ahí. ¿Alguna vez me saldrá 2? ¿Alguna vez saldrá 2, chicos? No, ¿sí? Hay que arreglarlo bonito, ¿sí? El teorema de valor intermedio me dice lo siguiente, ¿no? Sea f una función continua en un intervalo, ¿sí? En un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, para todo, ¿sí? Para todo k que pertenece a la imagen de f, existe un c que pertenece a ese intervalo, ¿sí? Tal que f de c me da k. Eso significa, ¿no? Siempre es posible, ¿sí? Siempre es posible. Al menos uno existe, ¿no? Podría existir 2, 3, 4, ¿no? Pero al menos uno puede garantizar, ¿no? Siempre es posible encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, el uno, ¿sí? Por ejemplo, para uno, en el ejemplo que estamos colocando, ¿sí? Para uno que pertenece a la imagen de F, ¿no? A la imagen de F, mire. Pero este uno no existe solamente un solo valor, existe otro, mire. Existe, ¿sí? Existe dos valores. Existe el A y existe el C1, ¿no? Tal que F de A me da 1 y el F de C1 también me da 1, ¿no? Por lo menos puede garantizar que existe uno. Puede existir más de uno, ¿no? ¿Sí? Puede existir más de uno. Entonces, basta que esté en la imagen, ya vas a garantizar eso, ¿no? Porque la importancia de esto es la continuidad, chicos, ¿sí? La importancia de él es la continuidad. Esa es la importancia, ¿no? Justamente eso nos ayuda a él. Porque si no es continua, ya no funciona. Por eso la importancia de las funciones continuas. O sea, no solamente que uno lo grafique y ya sin levantar el lápiz, ¿no? Sí, profe, que el límite lo evalúe, no. Son muchas consecuencias que llega él, ¿no? Entonces, como yo tengo una función que es continua, puedo tomar un intervalo, ¿sí? Entonces, en un intervalo, ¿sí? Existe siempre un A, ¿no? En un intervalo cerrado. Entonces,
No me están diciendo existe un único, y yo quiero demostrar que existe un único, ¿sí? La idea del problema es probar que existe un único, ¿no? A ver, entonces, como la imagen es todos los reales, ¿sí? Estrictamente creciente, entonces, eso quiere decir que la imagen en el problema, ¿ya? En el problema, salió feo eso. Ya está. En el problema, la imagen de F es todos los reales. Pues, esto es consecuencia de que F, ¿sí? Que el dominio de F sea, pues, como el dominio de F es todos los reales, como el dominio de F es todos los reales y F es estrictamente creciente, ocurre eso, ¿no? Pues ello. Entonces, eso quiere decir que 0 pertenece a la imagen de F. ¿Mm? Entonces, ahora, como 0 pertenece a la imagen de F, entonces eso quiere decir que existe un A, ¿sí? Que pertenece al dominio de F, tal que F de A es 0. Mi pregunta es ¿no? Mi pregunta es acá. Por ejemplo, profesor, en este ejemplo que usted colocó, en este ejemplo de acá que he colocado, existe, ¿no? Pero no es único, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que existe, ya estoy usando el teorema de valor intermedio, ¿no? ¿Sí? Ahora me falta usar, ¿sí? Me falta ver si es único, ¿no? Falta garantizar la unicidad, ¿no? Entonces, garanticemos la unicidad. Veamos la unicidad, ¿no? Porque me hablan que no solamente que exista, sino que sea único, ¿no? Veamos la unicidad. Entonces, como f es creciente, ¿sí? Entonces, en este intervalo, sea A que pertenezca a un intervalo de M a N, ¿no? Ahí está ese intervalo, ¿sí? A debe pertenecer a un intervalo cerrado, ¿sí? Necesariamente. Para que lo noten, podría ser así, ¿no? Tengo acá, siempre es posible, ¿no? Acá está M y acá está N, ¿no? Y ese es mi intervalo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? En alguna parte está, ¿no? Podía ser el extremo M, podía ser el extremo N, podía ser cualquier, ¿sí? Tiene ese intervalo. Entonces, como F es creciente, es estrictamente creciente, ¿qué se cumple? ¿Sí? Se cumple que F de M, que vamos a poner acá, que para A que pertenece a M y a N, voy a condicionar que A no sea ni M ni N, ¿sí? A no sea ni M ni N. Entonces, como es creciente, se cumple que F de M ese es menor que F de A y menor que F de N, ¿no? Pero L es 0. Por lo tanto, ya no existe, ¿no? No va a existir otro, ¿sí? Si tú tratas de buscar otro valor, supongamos, ¿sí? Vamos a suponer. A ver, vamos a poner así mejor. Así se va a notar más bonito. Vamos a poner así, para que lo noten más bonito. Supongamos que exista otro. Supongamos que existe otro. Existe un B, ¿sí? Tal que f de b sea 0. ¿Sí? F de b sea 0. De esa manera. Entonces, vamos a suponer que existe otro. ¿Sí? Ya lo voy a borrar esta idea. Está, supongamos que existe otro, ¿no? Obviamente B diferente de A, ¿no? B diferente de A.
f de A es 0, ¿no? Entonces, como B es diferente de A, ¿sí? Sin perder generalidad, ¿sí? Uno de ellos tiene que ser mayor que otro, ¿no? Entonces, sin perder generalidad, consideremos que B sea mayor que A. Y como F es creciente, F es estrictamente creciente, debería ocurrir que lo podemos evaluar, ¿no? F de B tiene que ser mayor que F de A. Pero F de B es 0 y F de A es 0. Acá hay una contradicción, ¿no? Estarías diciendo que 0 es mayor que 0, ¿no? Entonces, eso llega a una contradicción. ¿De dónde llega la contradicción? De suponer que existe un B, ¿no? Por lo tanto, ya no existe otro, ¿no? ¿Sí? No existe otro, entonces eso quiere decir que F de A es único, ¿no? ¿Sí? Él es único. Ahí está. Y por acá veamos el no. Me dice C es, en ese caso, entonces dice, la ecuación logaritmo de x más raíz cuadrada de x tiene una única solución, Podemos usar la idea anterior, mire, ¿sí? Primero, observamos lo siguiente. Es evidente que puedo definir, mira, esta función. f1 de x es el logaritmo de x, ¿sí? Esto es, para todo x positivo, es creciente, ¿no? Es una función creciente. ¿Sí? f2 de x es la raíz cuadrada de x es mayor o igual que 0, es una función creciente. Entonces definimos sea f de x nuestra suma de funciones. Pero recuerda que x pertenece al dominio de f1 interceptado con el dominio de f2. Eso significa de 0 a más infinito, ¿no? Y la suma de funciones creciente es una función creciente. Sí, es una función creciente. Entonces, lo único que tengo que ver es que 0 pertenezca a la imagen, ¿no? Entonces puedo usar el teorema de Bolzano, ¿no? Que es consecuencia del teorema de valor intermedio, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano me dice, ¿sí? Entonces usemos el teorema de Bolzano, ¿no? El teorema de Bolzano es consecuencia del teorema de valor intermedio, ¿no? Me dice, sea f, ¿sí? F es una función continua, es una función continua en un intervalo, ¿sí? En un intervalo cerrado a B. Dame por ahí. Entonces, es una función continua de intervalo. Tal que f de A por f de B, eso es menor que 0. Si eso ocurre, entonces existe al menos un C en el intervalo abierto, ¿sí? Tal que f de ese C sea 0. ¿Sí? Eso es consecuencia del teorema de valor intermedio, ¿no? La demostración del teorema de Bolzano es sencillo a partir del valor intermedio, ¿no? El valor intermedio es un poquito más complicado, pero también se demuestra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, entonces fíjate acá. Tomamos un elemento, ¿sí? Sea, por ejemplo, en el problema. Vamos a tomar en el problema. En el problema yo puedo tomar este intervalo, mira, de 1 hasta e al cuadrado, ¿sí? Para que sea facilito.
de 1 hasta e al cuadrado está contenido en el dominio de 0 a más infinito, ¿no? Está contenido. Entonces no me hago problema. Estoy tomando un intervalo cerrado. Y f es continuo, ¿no? Esa función, el logaritmo es continuo, la raíz cuadrada es continua, entonces la función y f de x igual a la suma, el logaritmo de x más la raíz cuadrada de x es continuo, ¿no? Por suma de funciones continua es continuo. Calculamos, a ver, f de 1. f1 sería el logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de 1. Logaritmo natural de 1, ¿sí? Ah, ya, sorry, acá vamos a hacer, yo quiero, no, está bien. Ajá. Ya, entonces acá voy a poner el. Ajá, voy a dar más pequeñito. Entonces, voy a dejarle un ratito en mi intervalo ahí. Logaritmo de 1 es 0, raíz de 1 es 1, es positivo. Entonces me falta buscar un valor, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a poner acá? De 1. Y acá voy a poner, por ejemplo, el e a la menos 2. ¿Sí? Ahí está. E a la menos 2, ¿no? Es casi 3, póngase que sea 2, 2 elevado a la menos 2, un cuarto es menor que 1. Entonces, no me hago problema ahí. Entonces, calculemos acá f de e a la menos 2. Eso sería logaritmo natural de e a la menos 2 más la raíz de e a la menos 2. E a la menos 2 es el menos 2, ¿sí? Acá tengo más e a la menos 1, eso es menos 2 más 1 entre e, ¿sí? E es casi 2, ese es un medio, esto es negativo, ¿no? Negativo. Entonces, ahí tengo el, ¿no? Por lo tanto, tengo un intervalo, mira, un intervalo cerrado, ¿sí? Que está contenido ahí, porque es un número positivo, al cuadrado, a la menos 2 sigue siendo positivo, está contenido ahí, no me hago problema. Y por lo tanto, existe, ¿no? Entonces, como cumple, ¿sí? Existe, mira, observamos acá que f de 1 por f de a la menos 2, esto es negativo. Entonces, existe un c que pertenezca al intervalo abierto de e a la menos 2 hasta 1, tal que f de c es 0, ¿no? Por el teorema de Bolzano. Ahora, pero a mí no solamente me dicen, no solamente me están diciendo que haya un 0, ¿no? Ahí he encontrado que f de c es 0, sí tiene. Si no, también me pide la unicidad, ¿no? Pero, otra vez por el problema anterior, como esta función es creciente, ya hemos probado que es único, ¿no? Ahora, por el problema anterior, por el problema B, ¿sí? Se garantiza la unicidad, ¿no? Se garantiza la unicidad, ¿no? El proceso es el mismo, ¿no? Supones que hay otro y como es creciente, ¿sí? Solo vas a encontrar una contradicción, ¿no? ¿Está? Entonces, me dice, demuestre que la gráfica de las funciones f de x a la e y g de x3x se corta en al menos 2 puntos, ¿no? Del intervalo. Entonces, claro, ¿cómo encontrar los puntos? Deben guiarse un poquito de la gráfica, ¿no? Porque obviamente no es tan sencillo hacerlo así, ¿no? Obviamente necesita la gráfica te va a dar una ayuda, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Una ayuda para garantizar eso. Entonces, veamos acá el demuestre que la gráfica de esas funciones se cortan en al menos 2 puntos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? 2 puntos. Entonces, acá vamos a recordar lo siguiente, mira, puedo decir lo siguiente, sea h de x, esta función, f de x menos g de x, es decir, e a la x menos 3 a la x, ¿sí? De esa manera. Entonces, cuando tengo esta función es continua, porque la exponencial es continua, la lineal es continua, la diferencia de funciones continua es continua.
Entonces no me hago problema. Es continuo. ¿Sí? Es continuo en todo R, ¿no? En R. En particular en I, ¿no? En particular en ese intervalo, ¿no? Caso particular en él. Entonces ya tengo que es una función continua en ese intervalo. Pero si uno comienza a analizar, observa acá, ¿no? A ver, analicemos. H de 0. H de 0, ¿sí? Ah, vamos a poner cuál es la idea, ¿no? La idea, ¿sí? La idea acá, la idea es buscar, ¿sí? Cs que pertenecen a este intervalo tal que H de C sea 0. Eso equivale, ¿sí? Equivale que E a la C sea igual a la 3C. Gráficamente, ¿qué significa? Significa que las funciones intersectan, ¿no? Gráficamente significa que si yo tengo una función y acá tengo otra función, ¿sí? Entonces estas funciones se están intersectando en el punto C, ¿no? Eso significa, ¿no? Entonces eso es lo que me dice, ¿no? Demuestre que la gráfica y las funciones se cortan en él, ¿no? Entonces si quiero ver que se cortan, hay que encontrar eso, ¿no? A ver, comienzo a evaluar en los extremos, ¿no? Veamos, h de 0, para algo me dan ese intervalo, ¿no? H de 0 sería e a la 0 menos 0. Esto es 1, ¿no? Esto es positivo. A ver, calculo por ejemplo acá h de 2, ¿sí? H de 2 sería e elevado al cuadrado menos 3 por 2 es 6, ¿sí? E al cuadrado, ¿sí? Podemos calcular, sacamos nuestra calculadora. Ahí está. Entonces acá tengo e elevado al cuadrado. Ahí está, mira, el cuadrado es 7 y algo, menos 6 es 1,38, ¿no? 1,39, eso es positivo, ¿no? Yo buscaría negativo, ya le evalué los extremos. A eso quiere decir que voy a buscar en los intermedios, ¿no? Ahí vamos a hallar h de 1, a ver cuánto vale h de 1. H de 1 sería e menos 3, ¿sí? Ahí, a ver, veamos. E, borremos ahí, ¿no? E. Ahí está E, miren, para que sepan cuánto vale. Vale 2,71, 82, 81 y etc., ¿no? Menos 3. A ese es menos 0,28. Ah, ya, mira, menos 0,28. Entonces, esto es menos 0,28 y ese es negativo. Ah, ya. Por lo menos ya encontré un negativo, ¿no? Pero ya está, mira, ¿sí? Ya está. Porque fíjate, en el intervalo, llamemos en este intervalo. El intervalo, mira, en el intervalo I1, en el extremo, de 0 a 1, ¿sí? ¿Qué observas acá? H de 0, ¿sí? Por H de 1 es negativo. Entonces, eso quiere decir que existe un C1 que pertenece a ese intervalo abierto, ¿sí? Tal que H de C1 es 0. ¿Sí? Es 0. Por el teorema de Bolzano, ¿no? En intervalo I2, de 1 a 2. Entonces acá tendría h de 1 por h de 2. Pero h de 1 es negativo y h de 2 es positivo, entonces es negativo. Entonces existe otro valor, obviamente, porque está en otro intervalo, de 1 hasta 2, tal que h de C2 es 0. Ahora, ¿podrá existir otro? No lo sé, puede que sí. A mí no me pregunta si existe solo 2, me dice, se corta en al menos 2 puntos. He encontrado 2, ¿no? Podría ser más, no sé, de repente hay más, no lo sé. Pero ya encontré 2, ¿no? Es lo que me dice el problema, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta ahí? Ya. Ahí solamente faltaría él, chicos, ese problema, que es un problema similar al que está en clase, ¿sí? Va a estar subido en la solución. La idea de él, hay dos maneras, el teorema de valor intermedio o el teorema el teorema de Bolzano, ¿no? Entonces,
recordemos que el teorema de Bolzano es una consecuencia del teorema de valor intermedio, ¿no? Entonces lo pueden aplicar por el teorema de valor intermedio o por el teorema de Bolzano, que es equivalencia, ¿no? Son equivalentes, ¿sí? Particularmente yo lo he hecho por el teorema de valor intermedio, garantizar que exista, ¿sí? Un punto tal que se va a encontrar, ¿no? Bueno, chicos, lo dejamos ahí, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Ahorita lo subo, ¿sí? Vamos a guardar también, ¿sí? El video. Ya está. Recording stop. Ujú. Ya, chicos, ahorita lo subo, ¿sí? Vamos a dejar ahí de grabar. Cuídense, chicos. Hasta luego, ¿sí? Suerte en su examen parcial.